tema que voy a compartir con ustedes se llama Bástate mi gracia. Fíjense, hace unos años atrás alguien me mandó un correo y que decía más o menos así. Decía: querido pastor, yo soy miembro de Casa de Oración desde hace 4 años. Hace 15 días me detectaron un tumor de 16 centímetros en mi ovario derecho. Ya estoy siendo atendida y con la ayuda de Dios hasta ahorita no parece ser cáncer. Pero me han surgido muchas preguntas. ¿Por qué hay niños con cáncer? Me preguntaba esta hermana, ¿no? ¿Por qué a algunos los ataca el cáncer? Dice: yo entiendo que soy candidata a desarrollar cáncer. Para mí ha sido tan triste ver tanta y tanta gente haciendo fila para sus quimioterapias. Pero ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Está escrito que esto sucediera? Me preguntaba. ¿Qué palabra de consuelo podrían recibir estas personas que luchan con esa enfermedad tan horrible y tan grave? Otro hermano me dijo en cierta ocasión: hermano pastor, ¿por qué estoy sufriendo tanto con esta enfermedad? Otros me han preguntado: pastor, ¿por qué he pasado o estoy pasando tantas necesidades? Otros preguntan: ¿por qué he vivido tantas injusticias? Pastor, ¿acaso Dios está enojado conmigo? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Esa es una pregunta que gira alrededor en la mente de muchos, y los cristianos también. Alguien me preguntó en otra ocasión: pastor, yo estoy pecando porque le pregunto a Dios ¿por qué? De todo esto y otras cosas más. ¿Estoy pecando? La respuesta es no es un pecado preguntar por qué. Sin duda no es un pecado. Porque incluso nuestro Señor Jesús hizo esta pregunta cuando estaba colgado en la cruz. ¿Se acuerdan? Está registrado en Mateo 27:46. Dice que estaba cerca la hora novena y Jesús clamó. Esta palabra clamar significa que gritó muy fuerte. Clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, o significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está, ¿por qué? Jesús mismo preguntó. Entonces aquí en este versículo tenemos la frase más impactante de todos los evangelios. El mismísimo Hijo de Dios, el mismísimo Verbo encarnado, clamó a voz de cuello: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntó, ¿me has desamparado? En ese momento en la cruz, cuando Jesús pendía ahí, en medio del sufrimiento y del dolor, el peso del pecado de todos nosotros cayó sobre él. La Biblia decía y sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Y justamente Él tomó nuestro lugar, y es así como Pablo llegó a definir al que no conoció pecado, o sea, que era inocente, por nosotros lo hizo pecado. Cargó todas nuestras maldades. El castigo que Jesús sufrió por todos los pecadores implicó la inevitable separación en ese momento de Dios el Hijo con Dios el Padre, para que al morir estuviera a disposición de todo aquel que creyera la salvación, que también es un regalo por gracia. La salvación es algo que no merecemos, pero que Dios nos regala a pesar de que no la merecemos, pero se obtiene por medio de la fe. Ustedes saben eso, ¿no? Jesús no sería nuestro Salvador si no hubiera experimentado el dolor de la cruz.
Jesús, el Dios hombre, tenía que ser Dios también, si no, otro hombre no puede morir por otro hombre. Tenía que ser Dios, y el Verbo se encarnó y tomó forma humana. Una sola persona con dos naturalezas: la naturaleza humana como la tuya y la mía, que necesita comer, necesita dormir, necesita descansar, etcétera, pero con una naturaleza divina. Y el Dios hombre murió por todos nosotros. ¿Cuántos le dan gracias? Pero Él experimentó el dolor, la aflicción. Eso que me preguntó la hermana del correo y otros hermanos, pues Jesús lo vivió. Isaías 53, versículo 3, dice que Jesús, es una palabra profética refiriéndose a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Alguna vez te han despreciado? Pues a Él también. Varón de dolores, fíjate, dolores, no de dolor, dolores, o sea, dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nosotros somos los que merecíamos la crucifixión y la muerte, pero Él tomó nuestro lugar, y todo eso lo hizo por amor. Amén. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que merecíamos nosotros lo recibió Él, para que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Él llevó todo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, eso significa que todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús, hoy tenemos paz, ¿verdad? ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el castigo para obtener esa paz la llevó Él. Pero no solo allí, por su llaga fuimos nosotros curados. Esa palabra curados en sentido estricto tiene que ver en primera instancia con lo espiritual, porque la enfermedad del pecado, el pecado es algo espiritual, ¿sí? Y por supuesto que abarca la sanidad del cuerpo, pero no es lo más importante, sino la sanidad del espíritu, o sea, la salvación, pues. Y esa se nos es otorgada de manera gratuita. Cuando Jesús estaba en la cruz, se estaba, entre otras cosas que pasaron allí, también se estaba identificando con el dolor de los seres humanos. El dolor que la hermana del correo me preguntaba, que veía niños sufriendo. Bueno, Jesús los sufrió dolores, varón de dolores, y se identificó con nosotros. Jesús no era como los dioses mitológicos de griegos allá en el Olimpo, que estaban allá bien lejanos y no les importaba lo que les pasara acá a sus hijos atenienses, y ellos estaban allá haciendo sus fiestas. Y no, Jesús descendió y habitó entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria, dice Juan. Entonces Jesús como humano se identificó con los seres humanos. Y Jesús sabe que hay momentos, Él lo entiende perfectamente, porque a veces decimos, es que nadie me entiende. Pues sí, es que es difícil que entendamos todo nosotros, pero Él sí te entiende. Así no esperes que otro ser humano te entienda, porque pues estamos en las mismas condiciones, ¿cierto? Pero Él sí te entiende. Y Jesús sabe que hay momentos en que sentimos como que Dios se olvidó de nosotros. ¿Han sentido alguna vez eso? ¿Verdad que sí? Así. ¿Por qué? Porque arrecian las pruebas, las situaciones de la vida. Sin embargo, Él sabe cuánto es lo que estamos pasando. Él sabe, entiende perfectamente cuando estamos hundidos en situaciones que muchas veces sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento, y nos sentimos abatidos. Nuestra fe como que necesita fortalecerse porque se siente débil, y nos sentimos como que Dios nos abandonó.
Jesús sabía que su sufrimiento tenía un propósito, ¿sí? Y que él tenía que seguir adelante, porque esa era la voluntad de su Padre. Y aquí vemos a Jesús entonces enfrentando las horas más negras que un ser humano pudo haber enfrentado. Porque la muerte en la cruz era uno de los castigos que se les daba a los malhechores en los tiempos de Jesús. Era un castigo que los romanos aplicaban a los delincuentes y a los malosos, a los de las 4 letras. Merecen todo lo peor del castigo, los malos, pero nosotros también éramos malos, ¿sí o no? Nuestro corazón era terrible. Muchos parecíamos mosquitas muertas que no hacíamos nada, pero con los puros pensamientos fulminábamos a medio mundo, ¿a poco no? Pero el Señor conoce y sabe todo eso. Entonces cuando Jesús estaba enfrentando las horas más negras, colgado en aquella cruz, Él estaba sintiendo lo que nosotros sentimos cuando estamos en situaciones. No debe caberte la menor duda de que cuando tú clamas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él te está escuchando, ¿eh? ¿Por qué permites esto que estoy viviendo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de malo? Hacemos preguntas. ¿Por qué tengo que despertarme cada día con esta nube oscura cubriéndome? Camino todo el día como un autómata porque ya no puedo con esto, Señor, ya no puedo. ¿Por qué tengo que soportar tanto dolor? ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Todo eso es muy humano. Pero Jesús, como humano, como hombre, como persona que sintió el dolor, Él nos entiende perfectamente. Y es allí donde Él empieza a ejercer su sacerdocio de ministrar a cada uno al corazón, ¿sí? Pero respecto al sufrimiento de Jesús, yo dije anteriormente que el sufrimiento de Jesús tenía un propósito, ¿sí? ¿Cuál era ese propósito? Salvarnos. Porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito principal de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en venir, que se encarna, el Verbo eterno se encarnó, tomó forma humana con el propósito de salvarnos. Pero tenía que pagar el precio de la muerte que nosotros merecíamos. Ahora, Jesús conocía la voluntad del Padre, ¿cierto? Sabía que yo sé lo que me envió mi Padre, él solía decir. Y se sometió a esa voluntad, obedeció, luchó, sí. ¿Se acuerdan que estaba en Getsemaní y dijo, cuando estaba sudando gotas de sangre, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Estaba sufriendo, ¿sí o no? Estaba en agonía, dice. Pero terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque para esto he venido. Entonces Él sabía el propósito, ¿sí?, del por qué había llegado a esta tierra, pero su sufrimiento lo experimentó, sabía que lo iba a pasar, por eso su agonía en Getsemaní. Sin embargo, se sometió, sufrió el dolor, y repito, para salvarnos de nuestros pecados y para identificarse con los seres humanos que vivimos ahora, aunque tenemos a Cristo, pero seguimos teniendo situaciones, ¿sí o no? Fíjense, los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Debemos saber lo mejor que podamos y debemos entender lo mejor que podamos que las pruebas, ¿qué entiende usted por pruebas? Los desafíos de fe, ¿no? Que incluyen las aflicciones, los tropiezos, o sea, cosas que nos afligen, que nos causan dolor, angustia, etcétera. Nosotros como cristianos necesitamos entender que hay otro lado, aún que somos salvos, y es que los sufrimientos
en nosotros, ya como cristianos, también tienen propósitos en Dios. No de salvar a otros, no, porque eso solamente la obra de Cristo, que fue perfecta, lo puede hacer, sino que Dios trabaja en nosotros a través de situaciones que llamamos pruebas, que Él permite y va trabajando para irnos moldeando al carácter de Cristo. El asunto es que cuando estamos en esas situaciones que nos afligen, pero que tienen propósitos de formación, nosotros nos hacemos ese tipo de preguntas y sentimos que Dios nos abandonó. No, miren, Él no nos ha abandonado. ¿Cuántos dicen amén? No, tampoco abandonó a su hijo. Él sintió como hombre eso. ¿Por qué me has abandonado? Pero el Padre sí giró su rostro por unos momentos, pero estaba al pendiente, tanto que lo resucitó. ¿Ven? O sea, nunca lo abandonó. Tampoco a nosotros, hermanos. Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros en medio de las pruebas y de las situaciones que nos traen dolor. Yo veo a algunas madres muy dolidas en su corazón y espíritu cuando ven un hijo que está en las drogas, por ejemplo, y es un sufrimiento bien horrible. Y así puedo mencionar muchas situaciones que todos pasamos. Lo que necesitamos hacer ahora como cristianos es confiar en Él. Fíjate, en Juan 16:32, Jesús está hablando aquí y dijo lo siguiente: he aquí, la hora viene y ha venido ya. Se refiere a su sacrificio, ¿ok? En que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y luego dice, mas no estoy solo. ¿Ven? Él lo entendía, pero el dolor a veces nos hace sentir otras cosas, que Él nos dejó. No, nunca nos dejará. Continúo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ¿cuántos tienen a Cristo? Ok, tienes a Cristo en tu corazón. Cuando Él dice, estas cosas les he hablado, o sea, que serán esparcidos, va a haber muchas situaciones. Ahí Él está diciendo a sus discípulos, pero nosotros también lo somos y también pasamos situaciones. Pero estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, o sea, tranquilos. Yo nunca los voy a abandonar. Dice, en el mundo tendréis ¿qué? Ahora, ¿cuántos están en el mundo? Todos, aunque no somos del mundo, pero estamos en este mundo, en transición, porque nuestra morada última es allá con el Padre. ¿Sí? ¿Tú ya sabes dónde vas a pasar la eternidad? Ah, muy bien. Entonces, fíjate, pon mucha atención. En el mundo tendréis ¿qué? No, Jesús nunca engañó a sus discípulos. Sin embargo, hay gente, hay hermanos en Cristo que por alguna situación pues desvían un poco o tuercen un poco, a veces mucho, los dichos de Jesús. Porque yo he escuchado a gente que le predica a otro y le dice, mira, si te entregas a Cristo, todos tus problemas se te van a solucionar. Si alguno de ustedes está predicando así, no, esa no es la manera de predicar, porque a veces se pone peor el asunto, ¿sí o no? Entonces la gente, si tú le predicas así, pues ellos por conveniencia, recibo aquí estoy todo. Es más, tu negocio se va para arriba. Y todos tus enemigos te van a pedir perdón y todo se te va a arreglar. Tus hijos, no hombre, tus hijos van a ser unos ejemplos de obediencia. Y ya empieza a vivir su vida cristiana y al mes ya está haciéndose 20,000 preguntas. Y luego empiezan a decir cosas como, no, antes de estar yo en Cristo estaba mejor, porque les presentaron mal el evangelio. Nunca les diga así. Dígales, tú eres culpable de haber ido a la cruz, pero Él murió en tu lugar.
pero nunca le diga esas cosas, porque no es verdad. Jesús está diciendo: en el mundo tendréis. Ahora, ¿a quién le gustan las aflicciones? Que dicen, ay, sí. Nadie quiere sufrir, ¿verdad que no? Hay quien incluso elimina de su mensaje del evangelio en iglesias cristianas el tema de las aflicciones y las pruebas y el sufrimiento. Lo eliminan porque no, Él ya pagó. Entonces no tenemos por qué sufrir. Ya sufrió en nuestro lugar. Pero luego ves la Biblia y todo el mundo sufre. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 dice: a unos los maltrataron, a otros los aserraron, los partieron por la mitad, los persiguieron hasta la muerte. Si el mundo no era digno de ellos. No, hermanos, no, nunca el Señor dijo eso, al contrario. Porque como está ya la sociedad, la humanidad y nuestra condición caída, aunque somos salvos, pues nuestros errores producen aflicción, ¿no? Si tú te endeudas más de lo que ganas, luego al rato llegan y te quitan todo y te meten a la cárcel. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor te dice: pues es que te endeudaste. Pero se sufre, ¿sí o no? Bueno, entonces Jesús asegura: en el mundo tendréis aflicción, pero también dice algo que pocas veces ponemos atención: pero confiad. ¿Qué es confiar? Depositar toda tu fe en Él, toda tu confianza. Dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí la frase "yo he vencido al mundo" significa: yo pude enfrentarlo como un humano, como ser humano como tú, y pude salir adelante. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, puedes salir adelante. Podemos enfrentar las situaciones de la vida que nos hacen sufrir con la gracia de Dios. Aquí es donde aparece la gracia. Es más, les voy a decir algo. Yo puedo entender perfectamente que algunos de ustedes, muchos, pocos, no sé, pero si hay algunos aquí en este momento que están pasando por un sufrimiento profundo, de diferentes situaciones. Cada quien tiene sus características, pero no es difícil aseverar esto, pero yo lo aseguro, lo puedo asegurar. Algunos quizás tienen dolor físico, problemas emocionales. Algunos están envueltos en el temor. Hace rato, bueno, en la mañana me escribió el pastor Toño y el pastor Chavo: oye, acá en Guadalajara las cosas están bien feas. No sé si ya se enteraron de algo, ¿no? Le digo: ¿y qué? ¿Cómo están? Se celebró la primera reunión. La segunda había la mitad de los que caben ahí en el auditorio, porque pues la cosa está fea. Pero mucha gente, o sea, entra cierto temor, ¿sí o no? Y ahí es donde aplica. Pues tranquilos, nada les va a pasar. Y si pasa algo, el Señor tiene sus propósitos. Confíen en mí. Pero sí trae aflicción, pero el Señor no la está negando. Dice: confíen, yo he vencido. Y dice Pablo a los romanos que en Cristo somos más. Si Dios es con nosotros. Vamos a ver la experiencia de algunos hombres de Dios que eran hombres justos, entregados. Sin embargo, vivieron experiencias que los afligieron. Algunos sufrieron mucho. Uno de ellos es Job. Miren, cuando yo estoy pasando en lo personal alguna situación así, de esas que tú dices: híjole, Señor, ¿saben qué es lo primero que hago? Me acuerdo de Job y se me pasa. Estoy como la rana René, ¿verdad? Y me acuerdo de Job y se me pasa. Porque digo: pues no, nada que ver, o sea, no, ya estoy ahí. Ay, se me hace que estoy exagerando un poco. Pero te voy a decir algo: cuando tú sientas que estás ya así en las últimas, que ya no puedes soportar, escucha bien esto: siempre va a haber otro u otros que están 3 veces peor que tú.
Eso ayuda, esas meditaciones ayudan, pero ayuda más decir, bueno, estoy en esto, Señor, pero tu gracia me basta, porque tu gracia me va a sostener. Yo les puedo asegurar, ya no es una teoría, hace 50 años yo me entregué a Cristo, conozco a Cristo desde hace 50 años, y ya no es teoría de seminario, de aula, ya es experiencia, ¿entienden? 50 años, ¿qué puedo decir? Me faltaría el tiempo para decir y hablar de la fidelidad de Dios. Hubo momentos en que me sentí como solo y abandonado, sí, pero la palabra siempre me levantó, su gracia siempre me sostuvo, y hasta el día de hoy hay veces que subo hasta un poco enfermo al púlpito, tengo que hablar, y yo, Señor, pues ayer precisamente tenía un dolor acá en la espalda que me tuve que sentar, pero como sé cómo es el Señor, a veces Él lo permite como para que dependamos de Él. Le digo, Señor, pues si no es tu gracia, como siempre, pues ay Señor, pues predico sentado, pero no, en cuanto me parece fue el dolor, yo entiendo todo eso. Pues Job, hermanos, Job, a pesar de ser un hombre pues justo, era un hombre santo, entregado, él experimentó el dolor. Él tuvo una experiencia terrible. Un día le avisaron que sus hijos habían muerto porque se les había caído una tienda en la que ellos estaban y se murieron todos sus hijos. Yo no sé si a alguno de ustedes se le han muerto todos sus hijos. Nomás de pensarlo así, tú dices, wow. Y luego dice, y todos tus ganados, todas tus riquezas se acabaron, se las llevaron, se las robaron y te quedaste sin nada, Job. A ver, seamos sinceros, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado? No, Señor, ¿qué hice? Oh no, para eso te sirvo. Yo no sé cómo hubiera reaccionado. Pero ¿saben qué hizo Job? Cuando recibió la noticia, dice que se postró y adoró. Y ahí hay una gran lección. Cuando viene y arrecian los vientos, dan con ímpetu contra aquella casa, póstrate y adórale. Póstrate y adórale. Y dile como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego la señora esa no entendía mucho, como Job. No, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y, ay, yo no quiero una esposa así, no, yo quiero una esposa que aliente mi fe. Pero fíjense, todavía con todo eso, y la señora le da la puntilla, el tiro de gracia. Y Job le dice con una paciencia, ay mujer, no sabes lo que estás diciendo. Pero no le dijo, te doy el divorcio. No, tampoco, porque después al final tuvieron unos hijos hermosos y Dios le regresó todo lo que había perdido, ¿sí o no? Pero pasó por una prueba tremenda. Hay un versículo en Job 23:10 que quiero mencionar. Job, en todo eso que él estaba pasando, él dijo algo muy interesante. Dijo muchas cosas muy interesantes, pero aquí está una. Job dijo, mas él conoce mi camino. O sea, Dios conoce mi camino. Y luego dice una frase tremenda, dice, me probará y saldré como oro. Fíjate, cuando él dice, mas él conoce mi camino, significa, es que Dios no me ha perdido de vista. Dios me ve, Dios está al tanto de mí, Él me vigila, Él conoce la senda de mis pies, Él conoce mis pasos. Y como dijo el rey David en el Salmo 139, versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjate lo que hacían los grandes hombres de aquellos tiempos pasados, porque David también vivió unas tremendas. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Fíjate los pequeños detallitos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Ahí está, ven, cuidado. Sí, aunque no lo sienta, el hecho de que no sienta a Dios no quiere decir que Él no está. Porque a veces los cristianos nos dejamos llevar mucho por las emociones. Llegamos, por ejemplo, a la reunión y decimos: ay, hoy no sentí a Dios. Ay, hoy no lo sentí. Y otro está hasta llorando. Y dice: ¿tú sentiste? Ay, yo sentí su presencia. Pues yo no la sentí. Ahora, el que dice yo no la sentí, ¿significa que Él no estuvo? A ver, respondan. Claro que no. Porque Él no está sujeto a nuestros sentimientos. Él lo que pide únicamente es fe. Entonces, yo vengo a la reunión, pero estoy en unas pruebas tremendas, y pues ¿quién siente a Dios? ¿Ustedes creen que Abraham sentía a Dios cuando le iba a clavar el cuchillo a su hijo? Ay, hijosito, qué alegría degollarte, hijo mío. No, hombre, ¿cuál? ¿Verdad que no? Pero Dios ahí estaba. Dios no se va. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es una acción de fe. Y el justo por la fe. Entonces, si yo lo siento, pues qué bueno, ¿verdad? Porque se edifica el corazón. Pero si no lo siento, no significa que no está. Ahí está. Es cuando ejerzo mi fe. Algunos dicen: no, yo no levanto mis manos porque yo lo hago cuando me nace del corazón. Porque si yo levanto mis manos sin que me nazca en el corazón, soy un hipócrita. Yo no quiero ser hipócrita. No, hermano, si usted piensa así, está muy equivocado. ¿No? Porque es por sentimientos, entonces, y no por fe. Entonces, yo no lo siento, pero la Biblia dice, me asegura Dios que está conmigo, aunque no lo sienta y mucho menos lo vea, y levanto mis manos por fe. ¿Es hipocresía? Hermano, hay que corregir eso. Hay que corregirlo. No, es una acción de fe. ¿Sí? Continúo ahí, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ahí está. Es que rebasa, hermanos. ¿Sí? Y el rey David lo decía también. Pero sigamos con Job 23:10. Mas él conoce mi camino. Y luego dice una frase muy profunda. Dice: me probará. Esta frase, me probará, lo que Job tiene en mente es la acción que hace digamos un herrero o un joyero de probar los metales. ¿Cómo se prueban los metales? O sea, ¿cómo es que se purifica el oro? A través del fuego, ¿no es cierto? Ok. Pero aquí me probará, en el hebreo significa literalmente probar metales, y metafóricamente significa examinar el corazón para purificarlo. Ahora, ¿cómo se purifica el oro? Con fuego. Y lo que Job estaba diciendo es: me va a fundir como se funde el oro. ¿Con qué propósito? De purificarme, de quitar las impurezas de mi vida. Va a limpiar mis actitudes negativas, mis pensamientos perversos, mis acciones que ofenden a Dios y a los demás. Me va a probar. Y lo dice: y saldré, ¿cómo? Como el oro. No el oro que habla mucho, porque luego inventan. Dijo el pastor, yo digo que el oro. Fíjate esta expresión: saldré como oro. Fíjate cómo él en su entendimiento le evitaba quejarse y murmurar. Porque una cosa es preguntarse así: Señor, y otra cosa, no, a ver por qué, y así ofensivamente. Eso es distinto. De eso no estoy hablando ahorita.
Job está diciendo, voy a salir como sale el oro, bien puro. Tenía entendimiento. Entonces, si tú actualmente estás en pruebas, Dios te está probando para salirte con, que al final salgas como, no como el oro, sino como el oro. ¿Ok? Vamos bien. Oro, digan todos oro. Oro. Muy valioso el oro, ¿no es cierto? Mira, el oro como metal precioso tiene varias características. Voy a mencionar solo 3. Una es la densidad del oro, otra es la maleabilidad que tiene este metal, el oro, y la tercera es la brillantez del oro como metal. Ok. Número 1, la densidad del oro. Significa que el oro, al fundirse por la temperatura, es purificado de todas las impurezas con las que viene mezclado cuando se saca de la tierra. ¿Sí? La pureza del oro es lo que determina su valor. A mayor pureza es lo que se mide con quilates. ¿Sí? 10 quilates, 18 quilates, 24 quilates, es el oro puro. Entonces, a mayor pureza del oro, más valioso el oro. ¿Ok? Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pedro referente a la pureza que el Señor hace en nosotros, comparándonos con el oro, y habla de la fe. Primera de Pedro 1:6, fíjate. En lo cual, o sea, en las aflicciones, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, yo les hago una pregunta así bien sencilla, pero honesta. ¿Cuántos consideran que necesitan más purificación? Levanten su mano. Todos, ¿verdad? Entonces, pues más fuego. Quisiera decirles otra cosa, pero no. Los engañaría y lejos esté de mí. Fíjate, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y luego dice el versículo 7, para que sometida a prueba, y es la misma palabra que usó Job, pero en el griego, de metales, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, para que vuestra fe sea pasada por el crisol y luego se le ponga el fuego y hasta 1000 grados, no sé cuánto es la fundición del oro, se purifique. Porque lo que se hace es que al fuego y se empieza a derretir el oro y las impurezas salen a la superficie y el artesano va separándolas y luego le mete más fuego y va sacando las impurezas hasta que queda lo más puro posible, hasta llegar a los 24 quilates. Fíjate, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se purifica con fuego. ¿Sí? Dice, sea hallada tu fe en alabanza. ¿Están leyendo conmigo ahí? Sí. Sea hallada en alabanza. O sea, alabanza aquí significa que Dios elogia esa fe, le agrada esa fe. Una fe que tú depositas en Él, que es lo que Jesús decía, pero confíen en mí. Pero como el desarrollo de la fe es un proceso, como aquel cuando Jesús le estaba enseñando y uno de los discípulos dijo, ay Señor, aumentanos la fe. Pues sí, se las voy a aumentar, se las voy a no solo aumentar, a purificar. Pero viene a través de ¿qué? Díganlo fuerte, aunque no les guste. ¿O quieren que les hable cómo hacerse ricos? Eso sí, como anilla del dedo, y ni se me duermen. Sea hallada en alabanza, o sea, la fe como la de Abraham, en gloria, significa buena estima delante de Dios, y honra. Honra aquí tiene la idea de un valor inestimable. Dice, para cuando se manifieste Jesucristo. Ahora, ¿qué prefieres ese día?
de la tribulación, así, ustedes entienden esto, ¿no? Escatológicamente hablando, o sea, de cuando ya todo está a punto de derrumbarse. ¿Qué prefieres? ¿Un montón de oro literal y la cuenta llena, o una fe que te haga sostener todo lo que viene? ¿Qué prefieres? Bueno, vayan sobre esa riqueza que es espiritual. Y si el Señor les añade la otra, pues disfrútenla, pero compartan con el pobre. No nomás almacenen y apoyen la obra de Dios que se necesita. La segunda característica del oro es la maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Es la capacidad que tiene este metal de extenderse sin romperse. Es muy maleable, decimos. Esto habla de la docilidad que posee el oro como metal para ser trabajado por el joyero. Y bueno, no sé cuántos han visto allá en la Ciudad de México el ángel que le llaman el ángel de la independencia, que se ve de oro, no es oro macizo, son unos cuantos gramos. Fíjate, con 30 gramos de oro se puede hacer un hilo de oro de 8 kilómetros de largo sin romperse. Esa es la maleabilidad del oro. Entonces, ese ángel de la independencia que está allá en la Ciudad de México tiene unos cuantos gramos, pero al fundirlo y lo van extendiendo, tiene esa propiedad del oro que es maleable y se extiende sin romperse. Ahora, espiritualmente hablando, escuchen y traten de entenderlo. Esto habla del trato de Dios con nosotros para hacernos dóciles y maleables. Obedientes para hacer su voluntad, soportando las aflicciones sin rompernos. ¿Ven? Entonces, ¿nos conviene pasar por pruebas? Pues claro que sí. Jesús lo sabía y él era maleable. Él tenía todas las características del oro y nunca se rompió. Y hoy somos salvos. Pero un cristiano que no se deja y rehúye la disciplina del Señor, el trato del Señor, llega hasta ser tropiezo para otros. Y ese no es el propósito de Dios. Él quiere purificar tu fe. Aprender, que tú aprendas, que tú y yo aprendamos como lo hizo Noé, como Abraham, Moisés, Pedro, Pablo. O sea, ¿se acuerdan cómo trató con Jonás? A ver, ¿a qué predicador le disgusta que se le conviertan 120,000? Pues ese Jonás era un caso bien especial, ya sabía que tú eras bueno y que los ibas a perdonar. Estaba todo enojado, ya está todo. Y se siente y luego el calor le pegaba y lo sale una calabacera, una liana pues ahí que daba calabacera y le da sombra y ay Señor gracias, y de repente manda un gusanito y empieza otra vez. Dice, ay Jonás, es que yo sé que tú eres misericordioso. Dice, sí, a ti te preocupa más la calabacera, te preocupa más esto que 120,000 que están ahí en la perversión y en la corrupción. Pero Dios tuvo que tratar con él. Y si tú eres de esos rezongones, o de esos Jonases, mira, primero te va a meter a un pez, te va a tragar un pez, y luego ahí como que medio te arrepientes y va y te lanza a las playas de Acapulco o de Cancún, así bonito. Ay, sí, padre. ¿Se fijan? Sin embargo, Dios no lo desechó. Incluso Jesús, en uno de sus discursos, dijo, porque como Jonás en el vientre del pez, así que tuvo 3 veces, así yo voy a estar en la tierra, dijo. O sea, no lo desechó, pero trató con él. Si tú eres hijo de Dios, va a tratar contigo. Porque si no eres hijo, dice la carta a los Hebreos, entonces eres bastardo. Yo no me puedo ocupar de los que no son mis hijos.
¿Verdad que no? Pues yo conozco muchos, pueden pasar ahí enfrente y andan, pero yo veo a los míos, me preocupan mis hijos, pues también a Dios, ¿verdad? Entonces dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama y azota. Ay, no, pero Dios es amor, sí, pero también es disciplina. El mensaje completo es que Dios es amor, pero también Dios al que ama, disciplina. Y si andamos ahí jonaseando, pues va a llegar la disciplina y pues te va a romper una patita o qué sé yo, y vas a sufrir. Pero ¿sabes una cosa? Es por tu bien. Y va a purificar tu fe. Porque la tercera característica del oro es que es la brillantez que tiene este metal. ¿Sí? Habla de la obra de Dios en los creyentes, el trabajo. Luego ya te hace un anillo con una piedra valiosa, bonita, una joya. Fíjate lo que dice Filipenses 2:15, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, así serán hijos de Dios, limpios, habla de purificación, y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán. ¿Cómo brillaremos? Como el oro. Brillarán entre ellos como estrellas. Aquí el símil es como estrellas en un mundo de oscuridad. Pero una de las cualidades de este metal del oro es que brilla. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? Y la luz no la podemos esconder. Y la luz brilla. Pero hay un caso que es de donde extraje el título del mensaje. Este es un caso, una experiencia que vivió el apóstol Pablo. Su vida pues es un ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Ha inspirado a través de siglos su vida, cómo el Señor lo usó, cómo el Espíritu Santo, aún estando él en la cárcel, escribió varias de sus cartas, entre ellas una que se llama la carta a los Filipenses, donde les dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos, regocijaos. Y él estaba en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien que está en la cárcel de manera injusta, sufriendo injusticias por Cristo, puede escribir algo así? ¿Que acaso no sufría así? Sí, claro que sufría, pero como conocía al Señor y había sido purificado y había sido tratado, él ya veía todo eso con propósitos, que no era nada más por sufrir. Miren, los del mundo, los que no conocen a Cristo, esos sufren y no saben ni por qué. Todos sufrimos, cristianos y ateos, ¿sí o no? Pero en el caso de nosotros es con propósito, con planes de formación, de purificación, de santificación. Y los de afuera pues sufren gratis. O sea, viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso viven como viven. Pero no debemos juzgarlos, yo no lo estoy haciendo, porque de allá venimos. Y debemos de tener compasión. Y no decir, ay, mira nomás, los mundanos, hijos del diablo. Pues sí, pero no es una buena actitud. No, sino más bien, ay, mira, qué triste, vamos a orar. Cuando tú vas en la calle, en tu auto, en el colectivo, y veas unos que se ponen mascaritas de gato y empiezan a hacer cosas, ora por ellos. Ay, Señor, yo no sé quiénes son, pero Señor, ay, ten misericordia. Pobres chavos. O sea, ¿qué onda con Señor? Es que de ahí nos sacó el Señor, ¿sí o no? Se me hace que ustedes se vestían de Drácula. Ay, o de Batman. Pero ese caso que quiero mencionarles es del apóstol Pablo.
Miren, vamos a 2 Corintios 12:1, porque aquí está el meollo del asunto en cuanto a la gracia. ¿Ok? Dice Pablo, 2 Corintios 12:1: ciertamente no me conviene gloriarme. Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué dice esto? Porque lo estaban acusando falsos apóstoles que habían llegado, se habían introducido en la iglesia en Corinto, y lo empezaron a acusar a Pablo. Decían, no, ese es un falso apóstol, ese nada más los quiere estafar, cuando los estafadores eran los falsos apóstoles. Y lo empezaron a acusar, no, él no tiene nada que decirles y todo. Por eso dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero les voy a contar visiones y revelaciones del Señor. Entonces no utiliza primera persona. Fíjense cómo lo presenta. Conozco a un hombre en Cristo, se refiere a él, ¿ok? Que hace 14 años, si en el cuerpo, o sea, si lo que viví fue en el cuerpo, no lo sé. O si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ok, ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Según los teólogos, tanto judíos como cristianos, dicen que el primer cielo es esto, la tierra, así, el piso. El segundo es la atmósfera terrestre, y el tercer cielo es la habitación de Dios a la que nadie llega. ¿Sí? Bueno, allá, cuando decimos habitación de Dios, no contradice con que Dios está en todas partes, sino habla en términos así para que nosotros podamos entender mejor. Entonces dice, bueno, ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, en la mismísima presencia de Dios. Me llevó, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, o sea, que su espíritu salió, no lo sé, solo Dios lo sabe. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre. Todos sabían que se estaba refiriendo a él, ¿eh? Dice, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Wow, ¿te imaginas algo así? Pues yo, por más que me imagino así, no, pues no, como que topo en algo, no. Dice, bueno, pues ese hombre que conozco fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables o inexplicables que no les ha dado al hombre expresar. O sea, es muy difícil compartir una experiencia así. Por eso no andaba de iglesia en iglesia testificando su experiencia, cosa que hoy es muy común, ¿no? Ahí sí hay una contradicción. Si el apóstol Pablo no pudo expresarlo, y ahora hay muchos que dicen, no, yo fui, hasta me llevó al infierno y me llevó al cielo, y esto y lo otro, y me dijo esto, y allá había Michael Jackson, y acá había no sé quién, y tú dices, ay, bueno, está bien. Ok, entonces dice, ese hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó estas palabras inexplicables, difíciles de expresar. De tal hombre, dijo Pablo, me gloriaré. O sea, de tal hombre me gloriaré. No es el sentido de me voy a enorgullecer en el sentido negativo, sino fue una experiencia maravillosa. Y de ese hombre me voy a gloriar. Pero miren lo que viene a continuación. Pero de mí mismo, o sea, de yo como Pablo, el humano, el imperfecto, en nada me gloriaré. No, es que esa experiencia no fue por algo mío, fue algo que Dios quiso hacer conmigo. Bueno, de mí en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, en mis flaquezas, dice otra versión, en mi imperfección. A ver si me estoy explicando bien. Versículo 6. Sin embargo, dijo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. O sea, Pablo
tenía una sabiduría para dejarles bien plasmados: ok, yo soy el apóstol Pablo y fui al cielo, pero ¿saben qué? No pongan su mirada en mí, por favor. ¿Se acuerdan cuando Pedro entró a la casa de Cornelio y cuando lo vio, Cornelio se postró y lo empezó a adorar? ¿Se acuerdan? Y Pedro: ¡Ey, levántate! Yo soy hombre, adora a Dios. No sé, a lo mejor hasta lo empujó con el pie. No, dale, párate. O sea, nunca recibieron ese reconocimiento que rayaba en la idolatría. Y en la actualidad también debería de ser así. No debemos aceptar nada, y ni ustedes provocarla. Ustedes tienen que guardar su corazón, porque hay hombres que admiramos. Yo admiro a algunos hombres de Dios, pero sé medirme. O sea, nada de que, ay, por ti, hermano, es por ti, ¿cómo que por ti? ¿Por ti? ¿Yo qué? Yo, pues yo mismo fui salvo. ¿Cómo que por ti? Hay gente que a mí se me acerca y me dice: ay, por usted. Y digo: no, yo no. Por más que les explico, no entienden. Algunos no entienden. Y luego todavía otros más se acercan a veces a saludar y dicen: pastor, yo sé que a usted no le gustan los halagos, pero de todas maneras se lo voy a decir. Cuando yo lo escuché, vi alas y que, ay, hermana. A ver, todos denle pamba a esta hermana para que se le baje el... No, hermanos, la gloria es de Cristo y para Cristo. Así es que si ves que Dios te empieza a usar, mira, ni al apóstol Pablo le llegas. O ya fuiste llevado al tercer cielo. Porque hay algunos que Dios los usa, empiezan, oran por los enfermos, qué sé yo, Dios los empieza a usar y al rato ya andan así todos. ¿Qué es eso? Eso no es de un cristiano. Entonces, ¿qué vas a hacer si Dios te usa? Pues, tranquilo. Y si me lleva al tercer cielo, pues más tranquilo. Sí, pues porque a mayor gracia, más humildad, ¿sí o no? Continúo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, pues no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y luego mira el versículo 7, aquí está. Y para que la grandeza de las revelaciones que él tuvo de haber ido al tercer cielo. ¿Se imaginan ver pasar volando al arcángel Gabriel? Y luego a Miguel, los serafines ahí todos cantando santos. Bueno, algún día lo vamos a vivir. Pero fíjate el entendimiento que tenía Pablo en su sufrimiento. Este es el punto, ¿ok? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para tener los pies en la tierra y no andar allí con, ahora sí que payasadas, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué es un aguijón aquí? El griego habla de una estaca puntiaguda. ¿Así? Eso significa una estaca puntiaguda para afianzar algo, ¿no? Un acuerdo. Pero la idea es esta, es metafórica, obviamente. Una estaca puntiaguda, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, fíjate, está profundo esto, ¿eh? El Señor, para mantenerlo humilde, porque él mismo reconoce que tenía esa debilidad, así como de que se le subieron por lo que había sido antes, ¿se acuerdan? Y él mismo lo dice: yo fui fariseo de fariseos y yo lo mejor y no sé cuántas cosas decía, pero todo eso lo tengo por basura ahora, dijo, con tal de ganar a Cristo. Pero el Señor usó esta estaca. Mira, ¿cuántos de ustedes se han enterrado una astillita así chiquita, así? Qué molesta es, ¿no? Y duele. Y aunque la traes ahí, cualquier toque es bien molesta, ¿sí?
El dolor aflige y humilla. La aflicción, lo mismo. Las pruebas, igual. Entonces, es mejor, escuchen bien, es mejor ser dócil y obediente que así medio alzado, porque la astilla es de este tamaño, es más grande y duele más. De todas maneras, va a haber astillas, va a haber aguijones. Pero luego menciona algo tremendo: un mensajero de Satanás que me abofetee, o sea, que me golpee. Para que, fíjate, para que no, ¿qué dice? Para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él entendió por qué el Señor permitía ese aguijón. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Ahora, en esto de la estaca hay por lo menos dos interpretaciones de las más aceptadas a través del cristianismo. Una es que ese aguijón eran las persecuciones, el hambre que a veces padeció, los peligros, desvelo, estrechez, azotes, todo lo que él mismo menciona más abajo. Y tiene sentido porque todo eso aflige, ¿verdad? Pero también hay otra interpretación que viene desde los tiempos apostólicos, de que Pablo padecía una enfermedad física en los ojos y eso le provocaba mucho dolor. Incluso le dice a los Gálatas: ustedes pudieron haberse sacado los ojos y dármelos, ¿verdad? Entonces Pablo, miren, aquí lo importante no es lo que podamos creer, sino el hecho de que Pablo sufría. ¿Sí o no? Ese es el punto aquí ahora. Él sufrió en su cuerpo, tenía dolor, tuvo aflicción, se cansaba. Y en ese cansancio y dolor y aflicción y prueba, como le quieras llamar, oró al Señor. ¿Cuántos han orado en medio de su aguijón? Él oró. Pero vamos a ver qué y cómo oró y cuál fue la respuesta del Señor. Versículo 8. Dice: respecto de lo cual, o sea, del aguijón, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Una: Señor, esto ya no lo puedo soportar, ayúdame o fortaléceme. Pero no, Señor, quítalo de mí. Y nada. ¿Se dio por vencido? Dijo: ¿ya me abandonaste? No, siguió orando. 2: Señor, esto es insoportable. No entiendo, pero si me quieres decir. Pues sí, le empezó a decir: es que tienes esa actitud de como que te quieres enorgullecer. ¿Le contestó como Pablo le pidió? ¿En la segunda? Díganlo. No. Y luego vino la tercera vez. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La tercera: Señor, ya estoy en el final, quítalo por favor. Y le responde el Señor la tercera vez, versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, mira, no te lo voy a quitar, pero te voy a dar mi gracia para que lo soportes. Esa gracia te va a dar fortaleza en medio de tu debilidad y de tu dolor. Esa gracia que yo te voy a dar te va a catapultar hacia arriba. Pero el aguijón no te lo voy a quitar. ¿Sabes por qué no te lo voy a quitar? Porque si te lo quito, te me vas. Porque tienes una tendencia al orgullo desde siempre. Eso es parte de ti. Entonces, ¿lo entiendes? Y el asunto es que Pablo lo entendió. Probablemente algunos tienen un aguijón y han orado por años, 1, 10, 15, 20 años y nada. Quizás hoy tengas la respuesta del Señor: no te lo voy a quitar, porque si te lo quito no te va a ayudar, pero te voy a dar mi gracia, la cual te debe bastar. Y la gracia de Dios es tan,
Todo es por gracia, imagínate. Yo les puedo comentar, el tiempo falta, pero experiencias personales bien fuertes. Y un aguijón así, pero a veces aquí mira, ¡guau! Señor, Señor. Pero te doy mi gracia, ¿qué te parece? Esta lección de Pablo a mí en lo personal, y es para todo cristiano, Y cuando hemos pasado y hemos vivido situaciones que muchos ni se imaginan, muy fuertes, su gracia me ha bastado. Tanto que véame ahora. ¿Me ve amargado? Usted no sé qué piense si me ve así como, ay, este viejito está amargado. Este señor está amargado. Muchos dicen que yo estoy amargado. Pues no me conocen. Los que me conocen, pregúntele a mi esposa, todo el día estamos riéndonos, bromeamos y bien padre, como dice Toño Ortiz. No, bien padre. Me ha dicho, bástate mi gracia. Ahora fíjate lo que dice, porque mi poder, ahí está el punto, escuchen cristianos, porque mi poder se perfecciona, se madura, crece en la debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Pablo? Tendencia al orgullo. Entonces, si tú eres humilde y reconoces que eres propenso al orgullo y que no te voy a quitar el aguijón, sino que te voy a dar la gracia para que la soportes y te vas a ir a alturas insospechadas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, derrama su gracia. Nuestra debilidad, en el caso de Pablo, era esa tendencia al orgullo. Algunos puede ser la avaricia, y por eso no te salen los negocios. Fíjate nomás. Y Señor, ¿por qué? Y he orado, y hasta un día que vino el evangelista famoso y oró, lo llevé a que bendijera el local. y nada, y siempre estás al día. Hay un proverbio que dice, Señor, manténme del pan necesario. No me des mucho porque no sé a qué me vaya, y no me des así, no sé a qué blasfemia de ti. Al día. Y a algunos de ustedes los tiene el Señor al día porque sabe que si les da poquito más, así es que acepta el aguijón. Tienes toda la vida y nomás no se te da, pero te ha faltado pan. Dios no te ha abandonado. Bueno, entonces tranquilo. Me basta tu gracia. No, ¿cómo no? Si no, la cosa se te pone peor. No, fíjate, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana. ¿Están leyendo bien? Esto está en la Biblia. Esta es una lección espiritual. Dice Pablo, de buena gana me gloriaré, me gozaré, me alegraré, me jactaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, o sea, cuando acepto que soy imperfecto y que necesito el fuego de la prueba y la transformación y la formación al carácter de Cristo, tengo todas esas debilidades, necesito aguijones, necesito que trates conmigo. Y cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Híjole. Entonces soy fuerte. Por eso es que escribía desde la cárcel, hijitos míos, gozaos en el Señor, alegraos. Y cuando salía la carta y se daban cuenta los soldados que custodiaban a Pablo, ¿cómo escribió No entiendo cómo. Mira, los primeros cristianos los quemaban, los amarraban en troncos y los quemaban y se morían cantando. Y hoy te enseñan no,
Oye, pastor, ore porque estoy en una escasez. Es del diablo. No la recibas, repréndele en el nombre de Jesús. Porque Cristo vino a hacerte rico a esta tierra. Híjole, no. Imaginas el Señor tratando contigo y tú reprendiendo al diablo. Por eso ese evangelio tiene mucho éxito. Pero de cuando entró la primera vez que yo llevé un mensaje de prosperidad fue hace como 45 años. Todos estábamos así. Pero junto a mí estaba un maestro. Yo cursaba en ese tiempo el seminario. Y me dijo: Chuy, no te dejes llevar tan fácil, ¿eh? Dice: anota todos los versículos y al final quiero hablar contigo. Porque esto que estás oyendo no es doctrina sana, me dijo. No, ¿cómo no? No estás oyendo que él ve un Cadillac y lo ve y lo huele. Y lo tiene. Pues todos, ¿cuántos quieren un Cadillac? Y todos quieren un Cadillac, ¿verdad? ¿Cuántos quieren sufrir por Cristo? Nadie. Hay un engaño terrible ahí. No, hombre, que me agarra la salida. A ver, cítate. ¿Cuál fue el primer versículo que usó? No, pues ahora lee todo el pasaje. Y ahí estoy yo, en voz alta. Y ahí estoy, no dice eso. Pues así todo lo que dijo. Sacó de contexto el significado verdadero. Esos son falsos profetas. Debemos hablar con el pastor. Le dije: no, yo hablo con él, porque yo ya era un líder ahí, de la mesa, pues. Y fui a hablar con el pastor y me dijo: no, pues sí, tienes razón, que no es el contexto, pero sí funciona. Dice: la ofrenda que se recogió ayer fue récord en la iglesia. Sí funciona. Le dije: pastor, discúlpeme con todo respeto, pero usted está enfatizando en el dinero. Y la Biblia nunca enfatiza en el dinero, ¿verdad que no? Sino en lo eterno. Esa fue mi primera lección. Pasaron un montón de años, hasta hace, no sé, 20, que empezó a pero yo ya dije: no, ¿y esto? Pero ya no se me hizo extraño. Y empecé a enseñar sobre eso. No, hombre, todo el mundo se me echó encima. Ni se imagina. Y fue una aflicción, fue como un aguijón. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero yo lo entendí, porque yo me había comprometido a predicar el evangelio lo más puro posible. Y ese no es evangelio puro. Es pura tranza, pura manipulación, puro enfoque en lo material. Y Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo y pierde su alma? Entonces nuestro mensaje es para salvar almas, no para hacer los ricos a ustedes. Porque además, ¿qué te vas a llevar? Ahí está, entonces bájale. Pero si Dios te bendice, pues disfrútalo y comparte. Pero preocúpate por tu estado espiritual. Termino. Pablo sabía, para que la grandeza de las revelaciones no me enaltecieran, o sea, él sabía, me fue dado este aguijón. Ahora, ¿cuáles son tus debilidades? Algunos puede ser el dinero, precisamente la ambición, la avaricia. Otros el mal carácter, de todo te enojas. Es más, hasta te pusieron un apodo. No, mejor no lo digo, porque luego puede haber uno y te lo digo mi esposa, te lo digo mi esposa. ¿Cuál es? O sea, eres de esos mentirosos ¿cuál es? A ver, hermanita, eres súper chismosa, así, de esas que te arrepientes todos los días. Está bien que te arrepientas, pero debe llegar un momento en que ya el Señor, debes entender que puede haber un aguijón que te esté allí, mira, para que ya, qué sé yo, ¿cuáles son tus debilidades? Todos las tenemos, ¿sí o no? Yo sé mis aguijones. Y saben que les voy a abrir mi corazón. Yo no oro así como quítalo. Digo: yo sé que lo necesito, Señor. Así oro yo en algunos casos. Señor, no, yo sé, solo dame tu gracia.
Ya pasaron muchos años, los aguijones ahí están, pero su gracia me ha sostenido. Amén. Bástate mi gracia. No le rehuyan al enfrentar la prueba, el conflicto, sino: Señor, con tu gracia puedo salir adelante. ¿Te basta su gracia? Espero que este mensaje te puede ayudar a crecer espiritualmente y a no ser tan que no tengas actitudes como las del pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Se acuerdan? Murmuraron, se quejaron, chillaron, le reclamaron a Dios, ¿no? Porque eso sí, Dios dice, se disgustó con ellos 40 años. La actitud de Pablo nos enseña muchísimo, ¿no? Más bien me gozo, ¿verdad? Y su gracia me ha impulsado. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser y ha discernido los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y queremos pedirte, Señor, que muestres a cada uno de los que estamos aquí que esos aguijones, esas pruebas, esas aflicciones que pueden ser aguijones, son para purificar nuestra fe, para que aprendamos a confiar más en ti y no en nuestras habilidades, en los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros, no, sino para aprender a depender de ti. Gracias, Señor, porque nos has dado una inteligencia, pero la tuya es mayor y debemos de confiar más en tu inteligencia. Nos has dado un nivel de sabiduría, pero la tuya es más alta, Señor. A veces oramos y te pedimos: úsanos, Señor, pero a veces somos tan dirigidos por la naturaleza caída, por las ambiciones terrenales y tantas cosas, que al orar, úsanos, tú lo tomas en serio, Señor, y empiezas a tratar con nosotros, pero a veces no lo entendemos. Pablo lo entendía, para que la grandeza de las revelaciones, así también, Señor, danos ese entendimiento y ser dóciles, como el barro es dócil en las manos del alfarero, y poder ser moldeados a la imagen de Jesús, de tu Hijo, a quien agradecemos haber muerto por nosotros, para darnos una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo propósito. Y ahora aquí estamos, Señor, esperando tu regreso. Pero en lo que tú regresas, fórmanos, purifícanos como el oro, haznos maleables, dóciles, que nuestras vidas brillen, porque tuya es la gloria, Señor, y tu gracia nos basta. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Te necesitamos, Señor. Decimos: a tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón,
Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Yo soy débil, tu poder obrará, tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para mi bien. Yo descanso en ti. Descanso en ti, Señor, mi refugio, eres tú, mi Dios. Si tú estás pasando por estas pruebas, mi hermano, descansa en el Señor, levanta tus manos y acércate a su trono y dile: a tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón. Dilo así, hermano. En mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca a mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, toda ayuda para mí. Yo descanso en ti. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, en tu gracia
todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti, Señor. En la prueba descanso en tu gracia.